Entonces, ¿qué tal? Esta noche vamos a aprender a cómo crear tus propias herramientas dentro de Unity. Ahora, creo que es bueno tener esto claro. ¿A qué me refiero yo con herramientas? Lo que me refiero es básicamente qué tipo de, ¿cómo lo digo? A ver, cosas que puedes hacer para modificar el editor para poder agilizar tu flujo de trabajo. ¿Ok? Es decir, cosas que no van a estar directamente en el juego, no son funcionalidades del juego, pero son herramientas que te ayudan a desarrollar tu juego más rápido. Usualmente, lo que más conviene con esas herramientas, lo que más conviene es ver tareas que siempre haces a cada rato, o tareas simples que, tienen que tomarte muchos clics, y la idea es que una herramienta te agilice eso. Entonces, por ejemplo, para el día de hoy, vamos a hacer una herramienta sencilla, que lo que va a hacer es que va a ser este ejemplo de aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Ya? Lo que va a hacer es, tengo unos objetos. ¿Ven mi pantalla por si acaso? Avísenme por favor. Ya, bacán. Entonces, lo que voy a hacer es un ejemplo simple. Entonces, tengo estos cubos de aquí. Y por ejemplo, y he creado acá un panel para Unity. Y lo que hace esto es, si yo selecciono estos cubos y le doy al botón, esto aterriza los cubos en el piso. ¿Ok? Y de repente, entonces, si selecciono solamente dos, solamente aterriza dos. ¿Ok? E incluso tiene opciones de, por ejemplo, pues, qué capas debería tomar en cuenta, o sea, qué capas deben tomarse en cuenta para aterrizar los objetos, etcétera, ¿no? Y hay incluso cuando no seleccionas nada, el botón te permite hacer esto para todos los objetos en la escena. Incluso si tengo una cámara y una luz acá, y si no selecciono nada, el botón se cambia para que todos los objetos en la escena los tire al piso. Entonces si le doy clic, me aparece este cuadro de diálogo, me dice, básicamente, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Le pongo sí, y luego mueve todo, y ahora todo está en el piso, ¿no? Un ejemplo simple, ¿no? Usualmente este tipo de cosas se hacen, por ejemplo, cuando quieres, por ejemplo, ¿no? Hacer un sistema de spawn de enemigos. Y la clásica que siempre tiene muchos problemas es que estás haciendo tu nivel, pones tus spawns, son puntos vacíos usualmente, pero alguien cambió la geometría del nivel y ahora tu spawn aparece debajo del piso. O el que hace el level design tiene que como que estar cuidando la altura para que esté en la altura correcta. Entonces, con este tipo de herramientas es más fácil porque simplemente haces un clic y ya está en el piso. Y no tiene que preocuparse de que está muy abajo, está muy arriba, etcétera, ¿no? Entonces es más ágil hacer esto. Entonces vamos a comenzar con este ejemplo. A ver, entonces, comenzamos por el principio. Entonces, acá tengo un proyecto vacío. Literal es un proyecto en Unity 2020. Lo podrían hacer en 2019 también, sin problemas. Pero me gustó el skin, así que por eso mejor me lo quise hacer acá, porque ya quería usar el skin oscuro. Entonces, para comenzar, sí, todo el skin máximo. Para comenzar, lo más importante es... Ahí sí, ¿no? Voy a bajar el volumen esto. Ahí, vete, ¿sí? Ya, para comenzar, a ver, lo primero que discúlpenme si es un poco difícil, pero voy a asumir que los que estén escuchando tienen al menos una cierta noción de Unity, porque voy a tener que usar un par de cosas algo avanzadas. Para comenzar, para cuando tú quieres crear herramientas o cualquier cosa que modifique el editor, tienes que crear lo que se llama script de editor. ¿Qué cosas son esos? Son scripts que Unity compila de forma que en compilado final no van a estar. En el punto .exe o en el ejecutable no van a estar, solamente se compilan dentro del ambiente del editor, porque ahí es donde van a ser útiles. Para crear un script de editor se hace lo siguiente. Primero, dentro de tu carpeta de assets tenemos que crear un folder y llamarlo editor. Ojo con la mayúscula porque sí importa. Y adentro vamos a crear un script. Vamos a ponerlo como script normal, ¿no? Y vamos a llamarle ponerle floor points window. Voy a poner un nombre. ¿Ok? Y lo voy a abrir.
Ahí está, chévere. Ya. Solo confirmo, ¿me pueden ver mi editor de código? Confírmenme, por favor. Ya, chido. Ya, acá. Entonces, bueno, este es el script que, bueno, ya seguro todos los que han programado ya conocen, que es el típico mono behavior. Pero ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando quieres crear un script editor? Acá tenemos que hacer algunos cambios. Como por ejemplo, a ver, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear simplemente ay, perdón, ¿dónde lo moví? Vamos a crear, está acá. Vamos a crear esta ventana de acá, que es una ventana de Unity, pero es una ventana customizada, personalizada, que es propia nuestra. Vamos a crear esto primero. Entonces, ¿cómo se hace? Primero vamos al script y lo que vamos a hacer es, en lugar de heredar de mono behavior, vamos a heredar de editor window, creo que se llamaba. ¿Son estos seguros? Sí, me olvidé los nombres, perdón. Sí, era esto. Sí, vamos a heredar de editor window y tenemos que importar la librería Unity Editor. ¿De acuerdo? Y estos métodos ya no van. Chao. Porque ya no es un mono behavior, es un editor window. Y la clase editor window es básicamente la que permite dibujar esto como un panel, ¿no? A ver, ahora, en un momento, quiero ver mi plaje que tenía para chequear esta parte. Ups, ya. Ya, ok, sí, esta parte. Entonces, los editor window, la función principal que usan es una función llamada, ¿dónde está acá? No me acuerdo. Bueno, lo voy a escribir a mano. Static void show window. ¿Ok? Ya. Esta función básicamente es la que se encarga de... Lo que nos va a servir es... No, bueno, me confundí. Es una función propia, pero nos va a servir para mostrar la ventana. ¿Ok? Y le vamos a agregar este atributo, menu item, y vamos a ponerle esto. Mi editor window. ¿Okay? Entonces, lo único que va a hacer es, este atributo sirve ¿para qué? Para que cuando yo vaya al editor, compile esto. Esta parte, pero siempre me olvido porque no pega esta parte. Sí, también. Pero no aparece eso. Voy a cambiar el nombre, perdón, ¿ya? Solo para estar seguro. Ya, acá aparece, perdón, me equivoqué. Entonces, esto de acá sirve para que básicamente aparezca aquí como un menú de Unity. ¿Sí? Yo le he puesto tools / mi editor window y eso el slash es básicamente para subdividir en un submenú, ¿no? Ahora, lo grabado, de ahí vamos a anunciar dónde lo subimos. Estamos todavía viendo eso, pero de ahí les avisamos dónde lo vamos a subir. Ok, entonces vamos a seguir con esto. Entonces, pero ahora claro, este menú que yo he hecho no sirve para nada, porque el código literalmente no hace nada. O sea, está vacía esta función. Entonces, para poder mostrar una ventana de Unity, lo que se hace es esto. Editor window, build window, type of,
Y acá básicamente es, tienes que decir como que ¿cómo lo digo? El tipo de qué tipo de editor window vas a mostrar. Y básicamente siempre, y yo solamente siempre uso el mismo nombre de la clase, lo pongo aquí, básicamente. Es casi siempre medio repetitiva esta parte, pero necesaria. ¿Ok? Y con esto de acá ya va a aparecer la ventana. ¿Ok? Entonces, lo hago aquí. Y ahí está. Y acá está mi ventana, PowerPoint Window, ¿no? Ya la puedo mover. Y es como cualquier ventana de Unity que tú la puedes doquear, poner en cualquier lado, la puedes ajustar como tú quieres, etc. ¿No? Así. Ahora vamos a hacer un pequeño primer detalle. Entonces, solamente como para que se vea mejor, vamos a modificar el título. Y vamos a ponerle el título, me define este parámetro. Y voy a ponerle un GUI content. Un GUI content básicamente es como la clase que usa Unity para ponerle labels o texto al editor. Y acá yo puedo ponerle el texto que quiero que tenga el título. Voy a ponerle, aterrizar objetos. Perdónenme si mis nombres no son muy buenos. Okay. Y ahí está, y ahora ven acá, mi ventana ya cambió de nombre, ¿no? Ya tiene el título que le puse. Ok, ahora, vamos con lo importante ahora. ¿Cómo hago para mostrar contenido dentro de la ventana? ¿Okay? Para eso, ahora sí, vamos a usar una función de Unity, porque esta función básicamente es propia mía, solamente que le agregué este atributo para que se muestre en el menú, para que Unity lo ejecute cuando haga clic en el menú. Pero hay una función que sí es propia de Unity, que es una función llamada onGUI, que es la función que se encarga que Unity usa para renderizar lo que el editor muestra. O sea, con esta función Unity dibuja el editor básicamente, y lo que hay en él. Todos los botones, los textos, todo que tú ves en una ventana, los dibuja con esa función. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo primero sencillo. Voy a dibujar primero un texto en la ventana. Label, una label. Y de nuevo acá me pide un GUI content, que es esto de acá, que básicamente es una forma de introducir texto en el editor. Entonces, como me pide un GUI content, voy a meterlo así nomás, voy a meterlo dentro y voy a ponerle, a ver, etiqueta. Y de ahí, vamos a dejarlo ahí. Y ahí está, ¿no? Ya aparece mi etiqueta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ahora vamos con el ejemplo que teníamos antes. Perdón. Acá. Entonces, por ejemplo, en esta ventana, primero tenemos un label sencillo que dice Breakers Settings. Y luego tenemos un label y un número. Y este número es un float, por si acaso. Es un número decimal. Entonces, ahora vamos a comenzar con ello. Pues, ¿cómo creamos para que dibujes un float, un número flotante? Y hacemos esto, ¿no? Es así. Float. Sí, así era, ¿no? Un momento. Y entonces, para dibujar un campo que es un float, se usa esto. Usualmente sí es bien común usar esto. Para dibujar todo lo que sean variables en el editor, es bien común usar esta clase llamada Editor GUI Layout, que te ayuda bastante porque te da varios métodos ya para dibujarte variables y no tienes que preocuparte de el ancho de dónde ponerlo, sino que ya te lo pone y te lo ordena por ti. Es bien útil. Entonces, primero, bueno, obviamente necesito tener una variable float. La voy a crear primero aquí nomás dentro de la clase. Y voy a ponerle float. Y le voy a poner recast
offset. De ahí les voy a explicar para qué va a servir esta propiedad. Y voy a poner entonces este float field me permite dibujar una variable float en la ventana y le puedo incluso meter la etiqueta a esa variable. Le puedo poner, ok, ¿qué texto le debo mostrar en esta variable, ¿no? Entonces lo primero que me pide es el float, lo voy a poner y después, no, perdón, voy a usar esta versión. Primero se pone el GUI content, que es este de aquí, y después se pone la variable que quieres mostrar. ¿Sí? Entonces a esto le voy a poner raycast offset y actualiza Unity y ahí está. Y miren, y aparece esto acá, ¿no? Y aparece raycast offset. Ahora hay un problema aquí, que es que si yo trato de modificarlo, siempre se queda en 5. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que Unity está dibujando la variable, pero no me está permitiendo modificarla ni actualizarla en tiempo real. Solamente la está dibujando y siempre, como no se modifica, siempre se vuelve a 5. Entonces, ¿cómo hago para que sea modificable? Justamente el float field, si ven aquí la descripción de la función, retorna un float. Y ese float que retorna es el valor que cuando, por ejemplo, yo hago esto de mover el número y le pongo 10, ese 10 es el que retorna la función. Entonces, ¿cómo hago para que se actualice? Simplemente hago que mi variable sea igual a esto. Que mi variable de acá sea igual a esto. Nada más. Y con eso ya funcionaría. Entonces, y ahora sí lo puedo modificar y puedo ver cómo se actualiza. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Está bien? ¿O sienten que estoy yendo muy rápido? Hay algunos que se han mareado. Ya quiero volar. Está bien. Bueno, los que han estado escuchando, ¿qué tal? ¿Cómo sienten ¿Está muy rápido? ¿Se entiende? Sí, o sea, lo que sí no les voy a mentir es, hay algunos aspectos de Unity que ya voy a tener que asumir que conozcan porque si no, sí me demoraría demasiado en tan solo hacer un ejemplo, ¿verdad? Bueno, sigue. A ver. Entonces ya con esto simplemente hemos dibujado una etiqueta y hemos dibujado una variable float. ¿Sí? Ahora en el ejemplo, ups, siempre se me va esto. En el ejemplo, aparte, ok, la segunda cosa es una máscara es una máscara que es básicamente lo que te permite, ¿cómo le digo? ¿Cómo explico esto? Que es como un seleccionador que te permite elegir las diferentes capas que hay en Unity. Porque cuando seleccionas un objeto en Unity, este objeto puede estar en un layer, en una capa. Y esta máscara te permite seleccionar, ok, qué capas quieres que esté seleccionada, ¿no? O sea, es un enum, pero no es un enum normal porque puedes seleccionar varios. Yo, por ejemplo, acá tengo seleccionado la capa default y acá tengo seleccionada la capa transparent FX. Entonces, en un menú normal solamente puedes elegir uno, pero esta es una máscara que puedes elegir varios. Y ojo que toma los valores del editor para mostrar esto. No es que yo me inventé un valor y nada más, sino que si yo, por ejemplo, agarro acá y le agrego una capa, no sé, pone test, aquí en el esto se agrega también. Entonces, es algo que te muestra las capas de Unity, básicamente. Y te permite elegir una o varias, ¿no? Entonces, a ver, ahora, a ver, les voy a ser sincero, cuando lo estuve probando, sí me dio un poco dolor de cabeza, porque lamentablemente Unity no soporta dibujar una máscara así nomás rápido. O sea, no, mejor dicho, sí soporta dibujar una máscara, porque, o sea, hay una función
para dibujar un mask field. Y un mask field es justamente esto donde tú puedes seleccionar una opción o varias. La parte que sí les voy a ser honesto, me dio dolor de cabeza, fue el hecho de que para tú mostrar esto, tienes que... tienes que pasarle a Unity. Ok, tienes que pasarme el valor de la máscara, porque al final esto que de la máscara de... Esto de aquí de una máscara, al final se procesa como un número. ¿Ya? No parece, pero al final internamente es un entero y es un número nada más. Que es eso para saber cuáles capas has seleccionado y cuáles otras no. Ahora, la parte fregada es que, aparte del valor de la máscara, tienes que agregar el valor de la máscara, tienes que darle a Unity un arreglo con los strings, con el texto, el arreglo de texto que quieres mostrarle. O sea, tienes que dar un arreglo que diga default, otro que diga un arreglo que diga default, transparent, un array, casi todo esto ahí. Ya, entonces, esa es una parte que sí les voy a hacer. Esto fue algo fastidiosa. Y por ahorrarme tiempo en la charla, porque de verdad si no me voy a demorar demasiado, voy a hacer para esta parte específica, porque es fregado, voy a hacer un poco un copy-paste de un ejemplo. Y no se preocupen porque el proyecto que tengo de ejemplo ya está hecho y después les puedo dejar el link por el Discord y que es al repositorio donde ya después se lo pueden bajar y ver con más tranquilidad, ¿no? Pero al menos por la charla voy a hacer copy-paste por esta parte en específico. A ver, entonces, ¿dónde está esto? Así. Ok, entonces voy a poner una función. Esta función, ya sé que es bien larga y bien fea y todo, pero lo único que va a hacer es, me va a devolver una lista con los nombres de las capas en Unity. No esas capas que decían default, arraycast, water, todo eso, me devuelve un arreglo con eso. ¿Okay? Entonces, y acá voy a pasarlo ok. Entonces, para poder mostrar una máscara, necesito, igual que como hice con el float, necesito declarar una variable de ese tipo. Las máscaras tienen un tipo llamado layer mask. Y esto le voy a poner nombre mask. ¿Okay? Entonces, a esto le voy a poner el primer parámetro es el valor de la máscara. Entonces, este tipo layer mask tiene una variable interna llamada value, que es el número interno que representa esa máscara. Y luego le voy a pasar un arreglo con todos los layers, que es básicamente, y para eso copié este método que tenía una referencia. Entonces voy a usar esto, y ahora esto me devuelve una lista. Y la voy a pasar aquí, pero como me pide un arreglo, tengo que ponerle esto para que pueda convertirlo en arreglo. ¿Sí? Ok, y creo que eso sería todo. Sí. Entonces, igual que con el float, tengo que hacer esto, de igualar la variable al editor GUI layout para que se pueda actualizar, si no, no voy a poder actualizar la variable. Entonces voy a poner más. Perdón. Un entero. Entonces, más.value igual esto. Ok. A ver. Ahí está. Y lo dibuja y miren, y acá está, ¿no? Y acá puedo seleccionar uno o varias capas que tenga Unity. ¿Ok? Bueno, me faltó ponerle el texto porque ahorita está cubriendo todo el editor. Voy a ponerle un texto porque se vea bonito. Entonces, para eso, Unity tiene una versión de esta función que solamente tengo que darle igual un GUI content y le voy a poner el texto, ¿no? Voy a ponerle acá mask. Simple. Ahí está, ¿no? Y ahí está, mask. Entonces, de esta forma tú puedes ir dibujando variables en la ventana, ¿ok? Pero ahora, para ir un poco ya más al propósito de la charla.
Porque nosotros dijimos, yo les dije que claro, el propósito de esta ventana que se está haciendo es que tú puedas un objeto tirarlo al piso, ¿no? Básicamente. Entonces que yo lo pueda seleccionar y ¡plop! Se caiga al piso. Entonces lo que falta obviamente es la lógica que hace eso. Entonces, y aparte también obviamente dibujar el botón, que es lo importante. Ahora, como la lógica para explicarla rápido es simplemente tomas el objeto que has seleccionado en Unity y desde el punto del objeto haces un raycast o tiras y disparas un ray que es un ray invisible hacia abajo. Y si el rayo choca con algo, en el punto en el que choca, mueves la posición del objeto a ese punto. ¿Okay? Y el raycast o el ray invisible, tú puedes hacer que ignore ciertas capas. Y para eso nos va a servir nuestra máscara, que acá dicta justamente cuáles capas toma en cuenta y cuáles no. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero voy a dibujar el botón. Para dibujar el botón es fácil, es también igual, editor GUI layout. Y voy a poner, espérate, voy a acordarme. ¿Dónde está el parte que hice? No, perdón, no era ahí, era así, pero GUI layout. Y luego pongo button. ¿Okay? Y el button me pide, bueno, ya GUI content para el texto, como siempre. Voy a poner acá aterrizar objetos. ¿Tiene algo más? No, el otro es opcional. Eso nomás. Y ahora lo interesante del button es que el button es una función que retorna un booleano, o sea, un valor verdadero o falso. Y lo único que va a pasar es que este valor retorna verdadero cuando tú presionas el botón en el editor. ¿Okay? Entonces, la idea es que si esto es verdadero, quiere decir que el usuario lo presiona el botón. Entonces, la lógica que hace que el objeto se aterrice en el piso, la voy a meter cuando esto sea verdadero, y por eso lo voy a meter dentro de un if. ¿Está bien? Y para asegurarnos de que funcione, voy a simplemente hacer un loja a la consola y voy a poner acá Ali. Ahí está. Carito feliz. Y acá está el botón. Entonces, si veo la consola y le pongo el botón, ahí está. Ahí aparece mi mensaje en la consola. Y lo puedo hacer varias veces. Ya está. Ok. Ahora, vamos a olvidar algo ya. Listo. Ahora sí, lo importante. Vamos a hacer la lógica para que aterrice el objeto. Entonces, el primer paso es obtener el objeto que tú has seleccionado en Unity. O sea, si has seleccionado un GameObject dentro de la escena es tener acceso a ese objeto seleccionado. ¿Cómo accedes ahí? Así, de esta forma. Unity justamente tiene una clase que maneja eso, que se llama Selection. Y lo puedes poner selection.transforms. Y esto te retorna un arreglo de objetos que tú que tienes seleccionado en la escena. Ojo. Esto es importante tomar en cuenta que solamente incluye objetos padre. Es decir, si yo tengo como que, ponte, así, y yo hago esto, esto de acá solo toma en cuenta al papá, no toma en cuenta a los hijos. ¿Okay? Que sí puede tomarse como una limitación, pero lo quería hacer así solamente para mantener simple la charla. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, esto es un arreglo de transforms. ¿Sí? Entonces voy a ponerle selected objects. Así. Y la idea es de que el transform, por si acaso, es justamente este componente que todos los objetos de Unity siempre tienen. Y con el transform yo puedo tener acceso a la posición o rotación del objeto. ¿No? Entonces lo que voy a hacer es, voy a recorrer este arreglo. Voy a usar un for each. Voy a ponerle object nomás está bien. Y voy a recorrer este arreglo de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que disparar un raycast desde la posición del objeto hacia abajo.
Ok, entonces voy a primero usar la función raycast de Unity, que es physics.raycast. A ver. Sí, está bien así, ya. Bacán. Y voy a poner entonces el raycast. Tiene varias versiones. Pero usualmente voy a usar esta versión. Primero, lo primero que le voy a dar es la posición donde comienza, el punto de origen del rayo, que habíamos dicho que es la posición del objeto. Entonces voy a poner obj, y como este es un transform, puedo ponerle punto position. Segundo es la dirección en la que quiero que dispare el rayo. Como yo quiero que vaya hacia abajo, voy a usar vector3.down, que es un atajo de Unity para simplemente poner 0, -1, 0. Es decir, negativo en el eje Y, que es hacia abajo, ¿no? Tercero, necesito pasarle una variable de este tipo llamado headInfo. Ahora, esta variable en particular es una variable de tipo out. ¿Qué cosa quiere decir out? Que esta función va a modificar el valor de este parámetro. Es decir, que yo le puedo pasar una variable y la función va a modificar el valor de la variable en lugar de solo leerlo. Entonces, voy a usar esto. Info. Y esto me va a servir básicamente para almacenar la información de la colisión del rayo, o sea, dónde se chocó, en qué punto está la colisión, etc. Y por último, lo que me pide es... bueno, también, perdón, el siguiente parámetro es cuán largo quieres que sea tu rayo. Como es solamente por simplicidad, le voy a poner 1000, para que sea un rayo bien largo, para que me asegure de que llegue al piso. Y por último, la máscara, para que el rayo sepa, ok, qué capas voy a tomar en cuenta y cuáles otras voy a ignorar. Y le voy a pasar la máscara que declaramos arriba, que habíamos declarado aquí arriba, ¿no? Ok, con eso ya está. Ahora, este raycast también me devuelve un booleano. ¿Okay? Entonces voy a ponerle así, bool, ponerle raycast hit. Y voy a preguntar, ¿no? Si el raycast chocó con algo, lo que voy a hacer es... perdón. ¿Sí? Si el raycast chocó con algo, lo que voy a hacer es... voy a hacer que el objeto... recuérdense, este es el objeto seleccionado. Lo que voy a hacer es que su posición sea igual a headInfo.point. headInfo.point, bueno, headInfo primero es una variable que lo que hace es contiene la información del rayo invisible, de en qué punto se chocó. Entonces yo accedo a esa variable, pongo punto point y con eso obtengo cuál es la coordenada exacta donde el rayo chocó con el piso, básicamente. Y lo que hago es simplemente setearlo aquí y ya está. Y con eso ya debería funcionar. Ok, entonces para asegurarme, vamos a hacer una prueba sencilla. Voy a crear un piso un poco más grande. Ya está bien. Y después ponerle esto flor y vamos a cambiar, después vamos a poner ahí. Y luego voy a poner un cubo encima, así. Y ahora vamos a probar. Primero a ver nuestra máscara. Le voy a poner que toma en cuenta todo, que toma en cuenta todas las capas. Y ahora vamos a probar. Y ahí está. ¿Ven? Le pongo y funciona. Entonces yo con eso ya estoy usando el editor para modificar objetos dentro de la escena, básicamente. ¿No? Bueno, voy a borrar este mensaje porque me lo dejé ahí. Pero a ver, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Si quieren, activen su micrófono, así no hay problema.
Ahora vamos a ir. Ahora, ya con esto, lo que vamos a hacer es, vamos a como que mejorar un poquito, porque ahorita está medio feito esto porque el botón está muy chiquito y es un poco incómodo de usar. Entonces vamos a, ¿cómo le dicen? Vamos a pimpear esta ventana un poco. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Primero, el botón, vamos a hacer que sea más grande porque es un poco incómodo de presionar. ¿Dónde está esta parte? Acá está. Entonces, la función de Heavy Layout Button, aquí, tiene un parámetro más que le puedes meter, que es... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? No, perdón, me estoy poniendo afuera. Ok, ahora sí. Está, que es este de acá que dice GUI Style. El GUI Style es básicamente es una clase que te permite modificar cómo va a lucir el elemento que vas a dibujar en el editor. Y eso se puede aplicar a un label, un texto, un botón, a un campo de texto donde puedes escribir, lo que sea. Puedes modificar diferentes cosas como su color, tamaño, ancho, etc. Entonces, algo que yo quiero hacer es, por ejemplo, que el botón sea más grande, más amplio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, primero voy a crear un GUI Style. Y para lo que voy a hacer es, voy a tomar el estilo del botón que Unity usa por defecto. Y para acceder a eso voy a poner GUI.skin.button. Y este es básicamente como que el estilo que Unity le da a los botones en el editor por defecto. Así, su estilo normal. Y después voy a modificarlo. Y le voy a poner que la altura, fix height, vamos a ponerle 70. Y luego cuando voy a ponerla, y luego esta variable de acá, se la voy a aplicar aquí a la función que dibuja el botón. Y cuando vaya al editor, ahí está, un botón es más gordito, está más cómodo de usar, ¿no? Funciona igual. ¿Sí? Acá. Muy bien, ahora. Algunos detalles adicionales. Ya, por ejemplo, a ver. Bueno, no sé si quiero pensar. No quiero ir muy rápido. ¿Dónde está esto? Un momento. Ya, ok, por ejemplo, ahorita hay un bug en particular que sucede, que es este. Que si yo, por ejemplo, bueno, voy a poner dos pisos, ¿ya? Voy a hacer esto así. Si yo, por ejemplo, agarro y pongo aterrizar, ya, el cubo aterriza aquí. Si le doy de nuevo, el cubo se va a un piso más abajo. ¿Por qué pasa esto? Porque en el primer momento en que yo hago esto, aquí el cubo está como que justamente la mitad del cubo está exactamente atravesando el piso. ¿Y qué pasa? Como ahora el rayo se dispara desde este punto hacia abajo, como el rayo ya comienza dentro del piso, Unity no lo toma. Cuando un rayo comienza dentro de una colisión, Unity lo toma en cuenta como que no hubo colisión, no has chocado con nada. Para Unity es así. Entonces, lo que podemos hacer para solventar este problema, porque es lo siguiente, que vamos a hacer que el rayo, en lugar de que salga directamente desde el centro del objeto, vamos a hacer que salga un poquito más arriba. ¿Ok? ¿Para qué? Para que justamente solucionar este problema. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde nos va a servir esta variable que se llama raycast offset. Para eso la vamos a usar. ¿Ok? Entonces, sí, vamos a hacer eso. Entonces, para hacer eso, entonces vamos a ir a esta parte del código, que acá se hace el rayo.
Pero ¿sabes qué? Antes de eso, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer que puedan ver el rayo visualmente porque ahorita es invisible. Así que vamos a hacer que se pueda ver, visualizar en el editor. Vamos a hacer entonces, para dibujar un rayo, es... ya entró esa ahí. Ya entró el azul, ya, no, ya acabó la charla. Mentira. Este... Ya, lo que vamos a hacer es esto. Entonces, la función debug.ray lo que hace es que tú puedas, es una función para, bueno, pintar un rayo en la pantalla, que es una línea básicamente, pero te sirve, por ejemplo, para saber que si estás usando, para saber si tu raycast está funcionando apropiadamente. Porque ahorita, o sea, podemos asumir que está bien, pero no sabemos si, pucha, si está saliendo del punto inicial, de qué punto está saliendo, hasta dónde está llegando. O sea, no hay con seguridad algo que después me permita corregir un error de programación, por ejemplo. No lo puedo visualizar. Entonces, con esto es para justamente ver el rayo. Entonces, funciona similar. Tiene un punto de inicio, que en este caso sería la posición del objeto, una dirección, ¿ok? Y un color. Lo voy a poner verde por ahora. Y un punto aparte que es que cuánto tiempo quieres que se dibuje el rayo, ¿ya? Lo voy a poner un segundo por ahora, ¿ok? Ahora, un detalle acá, si se dan cuenta, aquí en ningún momento le he dado la longitud del rayo, o sea, cuán largo debe ser. Y es porque en el caso de esta función de vector array, lo que tienes que hacer es, cuando pasas la dirección del rayo, tienes que multiplicarlo por la distancia del rayo. En el caso de esta función es así. En el physics raycast es por separado como un parámetro aparte, pero aquí tienes que pasarlo todo junto multiplicando. Bien, entonces, si voy de vuelta al editor, voy a darle, voy a subir esto un poquito, lo voy a mover acá, ahí está, y se puede ver el rayo y que va hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, ¿no? Ok, voy a mover esto, si le vuelvo a dar clic, miren, el rayo sale como que dentro del piso, no sé si se ve, el rayo sale dentro del piso y hacia abajo, ¿no? Pero como está dentro del piso y se va hasta abajo, choca aquí, ¿ok? Y si le vuelvo a dar clic ya no va a pasar nada porque el rayo no está chocando con nada. Está acá abajo, pero abajo no hay nada. Entonces, como no choca con nada, como el rayo no choca con nada, esto es falso, no entra aquí y ya no modifica el objeto. Básicamente. Muy bien. Para algunos detalles extra y de repente a algunos les parece esto un poco caprichoso, pero en verdad ayuda bastante a la hora de generar herramientas y que la presentación que le pongas sea útil para que el que lo use sea fácil. Voy a hacer que, por ejemplo, cuando el rayo no choque con nada, vamos a pintarlo de rojo, para que dé mejor a entender que no hubo nada con el que chocó, ¿no? Entonces, para eso es fácil, lo único que voy a hacer es, voy a copiar, voy a ponerlo aquí, voy a poner un else, y acá le voy a poner, lo voy a copiar igual, solamente que lo voy a poner acá de color rojo. ¿Sí? Por si acaso sí, o sea, de repente algunos me estarán diciendo, no deberías copiar código, no deberías copiar y pegar código, pero ahora lo vamos a mantener simple nomás, eh, porque para no alargar mucho la charla. Entonces con esto, voy aquí, y ahora por ejemplo si estoy aquí, presiono, sale, perdón, creo que hice mal, déjenme ver, a ver, acá está bien, sale verde, aquí, también está verde, y si le vuelvo a dar clic, lo vuelvo a mover, ahí está, sale rojo, indicando que no ha chocado con nada, básicamente. Copiar es mi pasión. Copiar es mi pasión. Y copy-paste. Sí. Como que no quiero limpiar mi código. Ahora va a ser copy-paste. Y luego terminas haciendo copy-paste en 10 lados y no te acuerdas dónde lo pegaste. Un clásico.
Eh, a ver. Ya. Entonces, ay, perdón, esto no es este. Con esto al menos ya podemos visualizar nuestro rayo. Entonces vamos a corregir el bug que dije antes, ¿no? Que es que si yo hago clic acá otra vez, se baja en lugar de quedarse arriba, como debería ser. Entonces solamente voy a modificar el punto de inicio del rayo para que ya no sea desde el centro, sino sea desde más arriba. Entonces para eso voy a agarrar y... no, aquí. Lo que vamos a modificar es esto. Aquí es donde... este es el punto de origen del raycast. Y esto es lo que vamos a cambiar. Entonces voy a crear una variable, un vector 3. Le voy a poner ray origin. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer que eso sea el punto del objeto, la posición del objeto, más ponerle vector 3 punto up por raycast, raycast offset. Okay, entonces lo que estoy haciendo aquí es simplemente crear un vector que va hacia arriba. Es el equivalente a hacer esto, 0,1, perdón, 0,1,0, y al multiplicarlo por un número le estoy haciendo que en lugar de que sea 1 sea, no sé, 10 o 20 o el valor que tenga esto, básicamente. Entonces eso va a hacer que ese punto se vaya hacia arriba, básicamente. ¿Sí? Ok, entonces en lugar de este, acá voy a reemplazar esto. Y muy bien. Ahora vamos a probar. Ahora, a ver. Tenemos nuestro cubo. Voy a poner luego acá. Y. Ay, perdón. ¿Qué pasa acá? Ya. Sí, eso es lo que pasa. Perdón, me olvidé de actualizar los debug draw rate. También hay que actualizar esto. Voy a cambiar esto también. Ahora sí. Ok, ahora. Ay, perdón. Si le doy, ahí está. Ahora sí pueden ver que el rayo sale desde arriba hacia abajo. Desde más arriba del cubo, aunque bueno, ya creo que es mucho. Podemos a reducirle esto, ponerle 5. Y ahora sí, mejor, de más abajito, ¿no? Un poco menos, ahí está bien. Ok, ahora, si notan, hay un problema, que es que le estoy dando, pero el cubo se está yendo para arriba, más bien en lugar de abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el raycast, si se dan cuenta, está disparando hacia arriba, pero está chocando con el mismo cubo. Y entonces, como choca con el cubo, el raycast choca aquí, en este punto, y entonces lo que va a pasar es que el cubo va a hacer esto. ¡Plac! Se va a mover hacia arriba. ¿Se entiende? Todavía no hemos definido dónde lo vamos a subir, pero lo vamos a anunciar. Estamos viendo si puede ser YouTube o en otra plataforma, pero le vamos a avisar de todas maneras. Sí, para los que recién han llegado, esta charla la estoy grabando para que después se pueda ver con más calma. Y también después ya les voy a dejar un link tengo un repositorio donde tengo este proyecto, pero ya más completo y trabajado con calma. Quizás hay algunas cosas un poco más complicadas, pero ya después ya ustedes la pueden ver con calma y si quieren pueden preguntar. Ya. Entonces, espérate. Sí, está bien la grabación. Chévere. ¿Sí, no? Sí, chido. Entonces vamos a corregir este más rápido. Voy a hacer una solución rápida, que lo único que voy a hacer es que al objeto que he seleccionado, al momento en que haga presione el botón, sí, pero es que ya tendría que haberse hecho eso con tiempo, la verdad, para que se retransmitiera a Facebook. Por ahora prefiero, pero igual de todas maneras el video va a estar, así que no se va a perder. Igual de todas maneras, si lo subimos a YouTube, después podemos postearlo en Facebook y así todo el mundo se va a enterar, ¿no? No hay problema con eso. Pero sí, es una buena idea. Ok, de acuerdo. Así sale. Ya sigue, ya lo corregí. Cochinada, ¿por qué te pones así? Ya, ok, ahora sí. Ya. ¿Te sigue saliendo el stream en pausa por si acaso? Ya, acá. Ok, entonces vamos a arreglar este bug que sale aquí, de que está subiendo y subiendo. Lo único que voy a hacer para mantenerlo simple es
Antes de que haga el raycast, voy a deshabilitar temporalmente el collider de los objetos. Haces el raycast y cuando termina, vuelvo a habilitar los colliders. ¿Okay? Eso es todo lo que voy a hacer. Entonces, vamos a poner esto. Claro. Entonces aquí tengo los objetos. Estos son los objetos que tengo dentro. Acá hay un for each. Entonces, antes de hacer el raycast, voy a simplemente hacer esto. OJ, git component. Por si acaso, voy a poner git component children collider y voy a poner enable false. Y después al final voy a hacer lo mismo. Voy a hacerlo bonito. Voy a guardar esto en una variable. Lager. ¿Sí? Y igual acá. ¿Sí? Entonces, al inicio lo apago. Se hace el raycast, se hace todo lo de procesar, ponerlo abajo y todo. Y después lo vuelvo a habilitar aquí. Ok, ahora vamos a probar. Selecciono y ¡plá! Se va hasta abajo. Si lo vuelvo a dar, ahí está, se queda ahí. ¿No? Muy bien. Ahora puedo probar esto. Ahí está. Muy bien. Si bajo un poquito, debería quedarse en el primer piso de aquí. Ok. Esto pasó porque el rayo es muy largo al parecer. Si el rayo es muy largo, entonces ¿qué pasa? Que el rayo choca con el segundo piso en lugar de arriba. Pero bueno, en teoría es algo malo, pero lo bueno es que se puede ajustar con esto, ¿no? Se puede ajustar con la herramienta, entonces voy a reducir esto nomás a que sea 1. Y ahí está, ¿no? Ahora sí ya no pasa eso, ¿no? Y con esto, lo bueno de esto es que como se ha trabajado con esta propiedad que toma todos los objetos seleccionados, si ahora yo agarro y pongo esto, por ejemplo, duplico el cubo, pongo varios cubos, así, así, lo puedo seleccionar todos, le doy el botón y todos se bajan. Acá había un doble. Cubo de mal. Le voy a subir esto un poquito y entonces le doy acá, y todos se bajaron, ¿no? Y sigue funcionando. Y le doy clic acá, ¿sí? Y se mantiene ahí. ¿Sí? Entonces, con esto, digamos, como dije, para los que no estuvieron al inicio, ¿para qué caso serviría una herramienta así? Por ejemplo, si tienes un sistema de spawn de enemigos, lo clásico que suele hacerse es que los spawns son puntos vacíos en el mundo, pero el problema que siempre surge es que tienen que estar anclados al piso. Y el level designer siempre pasa que, pucha, tienen que estar manualmente como que, verdad, no, ojalá que no se me haya pasado, entonces tengo que hacer esto, cuadrar que quede bonito, y eso toma tiempo. Entonces es mejor que tú le hagas una herramienta que simplemente él seleccione todos los puntos y le se acabó, listo, ya funciona. Y ya están anclados en el piso y no van a traspasar. Entonces es más práctico, ¿no? A ver, ahora, si llegamos a proponer un ejemplo, si quisiera, ahora de repente, no sé si alguno me pensará, pero estos cubos no son puntos vacíos, y estos cubos ya tienen colisión, chino estafador, no sé de cosa, bla, bla, bla. Podemos cambiar esto también. Y lo que podemos hacer es que, por ejemplo, digamos que estamos trabajando con puntos vacíos. Como por ejemplo, ya, no sé, este de acá. Si yo obviamente hago esto, el problema es que me sale un error. ¿Por qué? Porque esto no tiene colisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar este problema? Podemos simplemente agregar una colisión temporal y removerla y ya con eso ya está. Ahora, repito, de repente no es la opción más óptima, entre comillas, ¿ok? Pero lo hago así por dos razones. Uno, que recuerden que esta es una herramienta, no es algo que va a correr en tiempo real en el juego, ¿ok? Entonces, lo ideal es que funcione en tiempo de edición. Y dos, también, o sea, ¿hay mejores maneras de hacerlo? Sí, se puede haber maneras más óptimas, más elegantes, pero, ¿cómo le digo? Pero al menos para el tema de la charla lo quiero mantener simple, ¿ok?
Entonces, a ver, tenemos el collider. Ah, no, perdón, mejor todavía. Entonces, no, mejor todavía, no tengo que crear un collider. Lo que voy a hacer es que si no hay collider, no tengo que hacer esto, pues. Simple. Ah, entonces, lo que voy a hacer es, bueno, no sé cuántos conozcan esto. Normalmente, cuando tú quieres revisar si un objeto es nulo, tú haces esto, ¿no? Como que OBJ, collider, y haces esto. Pero otra opción que se agregó hace poco ahora que Unity usa una versión más actualizada de C#, tú puedes hacer esto. ¿Cómo era? No, espérate, no, sí, tendría que hacerlo así, no, ya fue. Perdón, te equivoqué. Quería hacer otra cosa, pero no iba a funcionar así, porque es una propiedad. Pero está bien. Pero no, dejémoslo así por ahora. Voy a ponerle ya es. Creo que sí, pero creo que si haces eso, como estás agregando un valor a la derecha, creo que sale error si hago eso. Quería hacer eso del símbolo de interrogación, pero me parece que sale un error. ¿Cómo así? Sí, sale un error. Lo que pasa es que estás asignándole un valor. Si fuera una función o un método, sí, normal puedes hacer eso y te lo valida. Lo que quería decir es que sí, es que cuando tú quieres validar un nulo, una forma de hacerlo es poner el símbolo de interrogación. Y esto sirve, pero cuando quieres llamar a una función. Si por ejemplo, no sé, quiero hacer esto, es una función, ya, eso sí funciona. Y lo que hace el símbolo de interrogación es básicamente, si este objeto es nulo, no va a ejecutar la función y no te va a botar error. ¿Ya? Pero como en este caso, esto no es una función, sino es una variable, no me deja hacer eso. Entonces, por eso lo estoy haciendo ya así, manualmente, digamos. Y ya. Con esto ya debería estar funcionando. A ver, tengo un punto acá y ahí está, se bajó, ¿no? Y, por ejemplo, para darles un ejemplo real, por ejemplo, en Colorful, que es el juego que estoy haciendo, yo tengo un sistema de spawns que literal son un montón de puntos así, ¿ok? Y el level designer lo que hace simplemente es toma una herramienta que hice y hace esto, y lo manda a todo el piso. Y ya no tiene que preocupar, o incluso a veces puede pasar que, digamos, no sé, modifica el escenario, el terreno, y de repente una parte del escenario, no sé, hace esto, y lo hace un poquito. ¿Y qué pasa? Entonces ahora los puntos están en el piso. Entonces, ¿qué hace él? Solo vuelve a hacer esto y ya está. Y ya se alinea. Y no tengo que estar manualmente alineándolo, que tenga así, ¿no? Entonces es más fácil, es más rápido y agiliza su flujo de trabajo. Y como es algo que se hace en todos los niveles del juego, entonces en todo el tiempo estás ahorrando estás evitando hacer cosas manuales y te ahorras tiempo y errores, ¿no? Porque cuando es manual siempre es más propenso a que surja un error. Ok, entonces, a ver, ¿qué más? Déjenme ver. Pum, pum, pum. Ya, ¿cómo es esta cosa? Ya. A ver, ¿qué hora es? La madre, las 8:30. ¿Es una hora? Miércoles. A su madre. A ver, estaba pensando hacer dos cosas. Uno, si tienen preguntas, normal, para responder preguntas. Y lo otro también, que quería mostrarles como que algunos ejemplos de herramientas que yo he hecho para Colorful, porque quería que vean también como que el valor real que aportan, no solamente en ejemplos así académicos. O sea, ¿tienen preguntas o quieren que de frente ya les muestre los ejemplos? Escriban en el chat. O lo que sea. Sí, lo sé. Sí, es incómodo. Chao. Bueno. A ver, déjenme.
que abrir un rato. Déjenme ver el proyecto. Está bien, ya vamos a algunos ejemplos. A ver. Ya. Ahora, ojo que, o sea, también, bueno, estos ejemplos ya son cosas que yo he hecho con más tiempo, así que son cosas más complicadas que, bueno, toman algo más de tiempo, pero tampoco, o sea, no quiero que se rayen y es como que, pero si esto ha tomado una hora de hacer esto, ¿cuánto demorará? Tampoco lo ven así, porque, o sea, también esto es algo que, si recién comienzas, obvio que al principio te va a demorar, pero mientras que lo vas haciendo más, lo haces más rápido y siempre ayuda el hecho de que si automatizas o haces más rápido algo que haces constantemente, siempre te va a sacar beneficio de eso. Siempre. Ok, entonces quiero mostrarles algunos ejemplos para que vean casos reales. A ver, espérate. No está abriendo todavía. Ya, acá está. A ver. Vamos, por favor, a ver. Ya, ok. A ver, un ejemplo rápido. Ay, no. Déjenme ver dónde está esta cosa. Ya, por ejemplo, tenía acá, ya, por ejemplo, yo tengo acá este panel que acá he creado, si esto no confunda, este panel de acá, que justamente es para que todo lo que son puntos de spawn de enemigos los aterriza al piso. Entonces, estos que ven que dicen estas etiquetas con azul y con morado son spawn de enemigos. Son puntos vacíos que determinan dónde se va a spawnear el enemigo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a mover esto, lo voy a mover para abajo esto, y si yo selecciono este botón, toditos se alinean al piso. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, en este caso hago yo? Y por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, yo no he seleccionado un objeto, porque lo muevo, quito la selección y ya le pongo clic y funciona. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa? Estos puntos invisibles se crean a través de un script que se hace acá, que justamente se encarga de manejar esos puntos. Entonces, ¿qué hago yo? Busco todos los objetos, todos los game objects que tengan este script, que se llama EnemyWave, y luego con eso accedo a sus puntos, a los puntos de spawn, y luego ya proceso todo ello, ¿no? Como a partir del script yo tengo los puntos de spawn, y ahí después ya hago la misma lógica que hicimos antes, que era hacer un raycast, disparar para abajo, y con eso ya funciona. Es un caso, por ejemplo. Otro caso que a mí me ha servido bastante es por ejemplo, cuando estaba haciendo el level design, si ven estas rocas de aquí, por ejemplo, cuando yo tenía, hace poco esta semana estuve básicamente reemplazando el block out, que es básicamente como cuando tú tienes un nivel, pero así más en puro, ¿cómo lo digo? En crudo. Que por ejemplo, a ver, déjame tengo esto así. Por ejemplo, cuando tienes un nivel así en puro, en básico nomás, que es solamente para tener la estructura, yo pues después tengo que obviamente ponerle assets de arte encima, cuando estén los assets, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este nivel de acá, por ejemplo, ¿ven todas estas rocas? Todas estas rocas, originalmente eran, déjame ver si me puedo salir, se veían así, bueno, no era transparente, ¿no? Pero se veían ya, se veían así. O sea, eran meshes simples que el level designer hizo, más que todo para probar el gameplay, cómo se veía. Y luego ya esta semana lo que estoy haciendo es reemplazándolo por rocas que se vieran más bonitas, ¿no? Obviamente. Esto era. Y ahí justamente mientras que hacía esto me di cuenta de que yo siempre repetía el mismo proceso. ¿Qué cosa era? Poner rocas, como que poner como un piso, entre comillas, de rocas,
ponía un piso y luego iba poniendo las rocas y luego ponía otro piso y iba poniendo las rocas. ¿Qué pasaba? Que para que no se viera repetitivo, obviamente yo trato de que las rocas sean diferentes modelos para que no haya mucha repetición en el patrón. Entonces, ¿qué es lo que hice? Que me sirvió bastante fue crear una herramienta simple que lo único que hace es que me permite hacer esto. Selecciono una roca, le pongo Next y puedo cambiar qué tipo de roca es. ¿Ok? Y es más fácil hacer esto que tener que buscar en el inspector dónde está el asset de la roca. Ah, no me acuerdo. ¿Dónde está? Tengo que jalarlo acá. Tengo que buscarlo. ¿Dónde está esta cochinada? Perdón. Tengo que buscarlo. Está acá. Y luego tengo que jalarlo encima. Tengo que volver a ponerlo. No. Entonces es más fácil hacer esto porque así ni siquiera tengo que mover la roca. Sino ya está en su sitio y ahí todo bonito. La otra cosa que hice fue, por ejemplo, que esta herramienta lo que me permite también es, por ejemplo, yo lo que hacía bastante yo a la hora de poner estas rocas era que, digamos, acá yo tengo como que un piso de varias rocas, así, y digamos, yo siempre trabajo de arriba hacia abajo, es decir, comienzo con las rocas que están más arriba y luego comienzo con las más abajo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo siempre agarraba y comenzaba acá arriba y luego para hacerlas de abajo, me daba cuenta que el proceso de lo mismo era poner las rocas en el mismo lugar, solamente que tuvieran el modelo sea diferente y rotarlas un poquito. Entonces, ¿qué hice? Hice que la herramienta me permita hacer esto, que yo pueda duplicar esto, nada más, y después con un botón randomiza el modelo de la roca que está poniéndose ahí, ¿no? El terreno no lo uso porque, o sea, no es como poner un árbol, porque no es como que lo pinto y donde sea se queda, sino que tiene que tener una estructura específica. Porque la herramienta de terreno de Unity lo que hace es que tú pintas y los árboles, o poner un árbol o algún detalle y lo pinta por donde sea, pero yo tengo acá que seguir una estructura específica que es la que hizo el level designer, que es en base a esto de acá, porque justamente lo que estoy probando es que con esta estructura funciona el gameplay. Entonces yo tengo que tratar de aplicar los assets de arte sin afectar el gameplay en sí o la estructura que va funcionando, justamente. Y así. Entonces, es un ejemplo, ¿no? O sea, y literal, les voy a ser sincero, esto lo descubrí en la semana mientras que yo hacía esto y me di cuenta que como es algo que repetía varias veces, porque ya imagínense hacer eso por todas las rocas que ven ahorita, me di cuenta que estaba repitiendo lo mismo varias veces, una y otra y otra y otra vez. Entonces con esto me ayuda. O sea, de todas maneras igual no es que presiono un botón y ya funciona todo. No, igual yo tenía que manualmente hacer ajustes, pero me ayudaba al menos para que no todo sea manual desde cero, sino que al menos ya una parte se hace rápido y luego ya empiezo a hacer lo que se necesita que sea manual. Porque el punto es que si algo se repite y siempre es igual, automatízalo y solamente enfócate en lo que sí requiere que pongas tu concentración y que sea a mano, ¿no? Ok. Otro caso que, por ejemplo, que a mí me fue bien útil. A ver, y para esto tengo que explicar un poquito de cómo funciona Unity. Bueno, mejor dicho, cómo funciona Colorful. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso específico de mi juego, lo que va a hacer Colorful es un roguelike. Lo que no saben, un roguelike es como un tipo de juego en el que tú entras el mapa es generado de forma procedural. Y en el caso de Colorful, la idea es que tú vas a entrar a un nivel, terminas el nivel, lo que tengas que hacer pelear, llegar a la salida, lo que sea, y luego se habilita la salida y pasas a otro nivel, que es otro cuarto diferente, y vas a ir de cuarto en cuarto. Y ¿qué pasa? Que el orden de los cuartos es aleatorio, tú no sabes cuál te va a tocar. Pero sí hay un determinado número de reglas para saber cuál cuarto puede ir primero, cuál cuarto puede ir después, etc. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo algo, ¿cómo se llama esta vaina? Yo tengo un conjunto de lo que se llama Scriptable Objects. Un Scriptable Object básicamente es como que un objeto de Unity que te permite guardar datos. ¿Ok? Y que no está en la escena, no es un game object, sino es algo que vive dentro de tu proyecto como un asset. Entonces,
¿Qué es lo que tenía ahí? Por ejemplo, ok, el nombre del cuarto. Este cuarto, ¿en qué posición puede aparecer? Puede ser el cuarto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, o puede ser solamente del 1 al 3 o del 5 al 7. ¿En qué posición puede aparecer? ¿No? Por ejemplo, creo que lo tengo, déjame ver, lo tengo por aquí. No, era por acá. Por ejemplo, y este es. Entonces, este de acá lo único que tiene es, por ejemplo, esto de acá determina de las posiciones que puede estar este cuarto, que es en este caso del 1 al 3. Es decir, este cuarto solamente puede aparecer en las posiciones 1, 2 y 3. Y el objetivo del cuarto en este caso es derrotar a los enemigos, pero hay otros objetivos más. Y una imagen que me hace acordarme, ok, ¿cómo era este cuarto? Porque la idea es que van a haber varios. Entonces, no me voy a acordar de memoria cuáles son todos, entonces le pongo una imagen para acordarme qué nivel era, ¿no? Pero yo me di cuenta que como yo voy a tener que estar chequeando los múltiples cuartos varias veces, va a ser fregado que quiero chequear un cuarto. Y tengo que, buscar una carpeta, entrar y ver su scriptable object. Quiero entrar a otro cuarto. ¿Cuál era? No me acuerdo. Y ni siquiera puedo ver por imagen porque tengo que entrar en la carpeta para saber cuál es la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hice? Se creó una ventana que me permite visualizar todos los cuartos que tengo actualmente en el juego. Entonces con esto es más fácil porque ya tengo una lista y ya directamente puedo visualizar esto. Y la idea es que incluso lo puedo actualizar. Por ejemplo, si ese es el cuarto número dice 1.10, este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo modifico esto modifica en tiempo real el scriptable object. Si yo me voy, por ejemplo, si yo cierro esto y abro el scriptable object, se ha modificado aquí. ¿No? Entonces, la idea es de que esto en particular es para mi caso, porque aplica para Color. Y así como con la anterior charla ya como habló sobre los meshes procedurales, eso aplica para él porque es útil para Dofy. Entonces, la idea de hacer herramientas personalizadas o propias es de que usualmente es útil para los flujos específicos de tu juego. Porque si es algo en general como que no sé, quieres hacer, quiero hacer inteligencia artificial, mejor búscalo en el Asset Store y va a estar mejor hecho, ¿ya? Probablemente. Pero si es algo específico de tu juego y no vas a encontrarlo así nomás, ¿no? Sí puede convenir que lo hagas tú mismo esa herramienta. ¿Okay? Entonces, y en verdad a mí personalmente me ha ayudado bastante porque me di cuenta que ahorita solamente tengo unos 10 cuartos, pero esto va a crecer. Entonces necesito algo que escale porque después van a ver probablemente si piensan en el juego final probablemente llega hasta 3 cifras, o sea, llega hasta cientos. Entonces necesito algo que me ayude con ello. Entonces la idea de crear dos herramientas es eso, que te ayudes para que cuando quieras hacer algo, como en este caso yo revisar los cuartos, no tengas que estar haciendo un montón de clics y que tengas que recordarte cuál era la carpeta que probablemente ya te olvidaste porque tienes que hacer un millón de cosas, ¿no? ¿Qué más tenía pendiente? Bueno, una última cosa que es una última herramienta que hice, que me sirve, es que los cuartos en sí, por ejemplo, repito, este es para mi juego. Si se dan cuenta, son múltiples escenas cargadas una encima de otra. Acá hay unas 4. Entonces, ¿cómo hago yo para cargar estas 4 escenas? Lo que hago es, hay una escena que es la escena principal, y esta escena tiene un script llamado SceneLoader, y esto de acá es una herramienta, que es un script, pero si se dan cuenta que hay un botón en el inspector. Y lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros hicimos en el ejemplo un panel, ¿no es cierto? Pero también se puede crear, lo que puedes hacer con el inspector es que tú puedes modificar la forma en cómo Unity dibuja el inspector de tu script. Entonces yo lo que hice fue le agregué un botón que lo que hace es que todas las escenas que estén en este arreglo, ¿ok? Cárgalas y agrégalas, ábrelas básicamente. Ábrelas y cárgalas en el editor. Entonces yo pongo este botón y ya automáticamente me jala todas las escenas y las tengo acá listas. Entonces cuando quiero entrar a un cuarto a trabajarlo, no tengo que estar abriendo una escena una por una, sino solamente entro esto, le doy clic al botón y ya está.
Sí, siempre hago mis botones gorditos porque así es mucho más útil y cómodo presionarlos. Es preferencia mía, pero en verdad me resulta útil para... Es más fácil presionarlo, porque si no siempre se me pasa. Porque el por defecto era muy chiquito, pero era incómodo de presionar. Eh, Así es, por the win. Que la idea es que sean cómodos, en verdad. La idea es que sean cómodos. O sea, no tienes que regirte a cómo Unity los dibuja por defecto. Si a ti, como desarrollador, te es más cómodo que sean más gordos, ponlo más gordos, ¿no? Y se acabó. Y así, o sea, en verdad ayuda. Quería dar esta charla porque, o sea, no les digo que vayan a hacer esto, ¿ya? Porque, o sea, a mí me tomó tiempo, pero que al menos lo tomen en cuenta para cuando sus proyectos empiecen a crecer. ¿Ok? Porque en verdad les va a ayudar bastante y la idea es para que cuando un proyecto ya empieza o es un proyecto que toma más tiempo, hacer herramientas es muy importante, porque en verdad si no te vas a retrasar y lo más probable es que también vas a cometer errores. Por ejemplo, en el caso de esta herramienta que carga escenas, no solamente las carga, sino que como los que ya no saben Unity tiempo saben, cuando tú tienes una escena, tienes que agregarla al build settings de Unity, porque si no, Unity no funciona, no te permite pasar de una escena a otra. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces sucedía que, no sé, yo quería probar un cuarto, pero no estaba cargado aquí. ¿Y qué pasaba? Cuando le daba el botón, no funcionaba, porque me salía el error de, tu escena no está en el build settings. Entonces, ¿qué hice? Hice que este botón no solamente cargue las escenas, sino que también las agregue al build settings de Unity. Entonces, cuando yo le doy aquí, ya las agrega y están aquí por defecto. Entonces, ya ni siquiera tengo que ver esta ventana. Ya no me interesa, porque ya solo me enfoco en lo que necesito yo hacer. ¿No? Entonces, este tipo de flujo o sea, de cosas que mejoran tu flujo, o sea, les pido que lo tomen en cuenta, que lo usen porque en verdad ayuda bastante. Y, o sea, si tú quieres llevar tu proyecto a más allá de simplemente un prototipo, son necesarios, ¿no? Y esto ya como lo demostró con la otra charla, y hay muchos que en la industria que lo hace porque es necesario. No sé, a ver, y ahora sí me quedé sin cosas que hablar. ¿Tienen alguna pregunta o comentario o chiste, no sé? No sé. Para hacer nodos, mm, no es, te voy a ser honesto, no lo he visto, pero me parece que sí es parte del editor, porque yo he visto, yo he usado y he visto varias herramientas que usan eso. Te voy a ser honesto, ahí sí tendrías que investigar para poder hacer eso. No lo he usado yo personalmente. Claro. Oh, gracias. Créeme, yo también quiero saberlo. Ah, ah, el planner shaders. Bueno, ese es más shading, claro, es otra cosa. Eh, a ver. O sea, no lo he visto todavía, pero sí sé más o menos para qué sirve. Creo que es para que si tienes una parte del terreno que es muy empinada, para que no se estire la textura, ¿no? Y no se vea toda fea. Eh, no la he visto todavía, porque no me he cruzado con ese escenario, te voy a ser honesto. Pero sí tengo pendiente que puede suceder esa situación. Pero bueno, aunque eso es más shader, ¿no? Para eso ya, tendría que ver cómo se implementa porque no he investigado mucho de eso, la verdad. Sí, es otra clase, es otra clase.
Ah, ya, por eso no estabas hablando. Estabas concentrado en hacer eso, ya como. Chamaré. Qué bueno. Te sigo. Qué bueno. Bueno. Te creo que hay una última cosa. Ya, a mí me acordé ya. Pero el inspector, pero todo se rompe al momento de implementar la luna guía por ahí. ¿Qué? ¿Pero en qué momento se rompe? Porque si lo he usado, no, aunque, ¿a qué te refieres con que se rompe? Tendría que ya a ver más en detalle contigo. Pero yo sí lo he usado visualmente. Mm, mm, ahí sí no sabría. Tendríamos que ver contigo, así, ver tu código y ayudarte. ¿No? Eh, ya, un detalle importante que si se rompe, bueno, de repente te aseguro, ¿cómo se llama? Unity tiene un evento que siempre, de repente al momento de quitar la selección, no se está repintando tu inspector o tu editor script de repente. A mí me pasaba eso y lo que tuve que hacer es que cada vez que hay un cambio en la selección, repinto la ventana para asegurarme de que se mantiene actualizado. No sé si eso será tu caso. Tendría que revisar ya específico ahí, ¿no? Otra cosa, bueno, aunque este es un detalle un poco diferente, pero también es una herramienta que a mí me ha servido, que es que en Unity, parece para todos, pues, normalmente cuando tú quieres compilar, tú le das, claro, Control, Build Settings o Control V si quieres de frente y compila, ¿no es cierto? En mi caso, como, digamos, pucha, yo tengo varios cuartos y cada cuarto son como dos, tres escenas. Es muy fastidioso tener que estar agregando todos los cuartos a la escena una y otra vez. Entonces, lo que yo hice también para compilar fue, por ejemplo, eh, creé una herramienta que compila por mí y me ayuda a tomar digamos, toma en cuenta ciertos datos. Ya, eso de ahí es porque, ¿cómo es esta parte? Es el problema que tienes, déjame acordarme. Creo que es porque el alto del elemento de la lista lo has puesto fijo, probablemente. O sea, cada elemento de la lista le has puesto un tamaño fijo y no se está actualizando, claro, como dice Alexis. De repente lo has pintado manualmente cuando deberías usar los métodos de Unity para dibujar elementos de un array. Si lo dibujas tú mismo el rectángulo, probablemente ahí estás seteando la altura en fijo, entonces ya no se estira cuando abres el elemento. Eso genera el problema. Es que tendría que ver tu código, de verdad, es difícil. Lo que pasa es que, o sea, depende, al momento de dibujar el elemento, si tú estás seteando el rectángulo manualmente, tú estás seteando la altura, la posición y el ancho, y a veces eso no está bien porque eso lo que implica es que si tú dibujas con el rectángulo y dices, quiero que este elemento tenga 50 de ancho, siempre le pones eso, entonces cuando abres el elemento, cuando abres cuando pones ese transitions y lo abres, y te sigue dibujando todo con 50 de altura, entonces se desfasa. Unity tiene una función para dibujar arreglos sin que le pases al rectángulo y Unity solito te redimensiona el rectángulo por ti para que el editor se estire según cuando abras el elemento y todo. A ver, para los demás, ya, entonces quería mostrarles este ejemplo que, por ejemplo, ya, entonces yo les conté sobre que en Colorful hay cuartos y lo que sucede es que en el juego la idea es de que va a haber mundos y la idea de un mundo es una colección de varios cuartos. Entonces, ¿qué sucede? La lógica del juego es que un mundo va a tener como que un pool o un grupo de cuartos disponible y de este pool el juego agarra de forma aleatoria, elige un orden y tú traes el mundo en ese orden, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Entonces, pero eso implica que a la hora de compilar
el juego, yo necesito que todos los cuartos estén aquí, en el build settings. Entonces, esto me generaba un problema porque, digamos que yo quiero quiero probar solamente en un ejecutable, quiero probar un cuarto. Tengo que estar borrando y agregando los cuartos, entonces eso es fastidioso. ¿O qué pasa si quiero probar, 4 cuartos en específico? Tengo que estar yendo a cada uno y agregar sus escenas, es muy fastidioso. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que yo hice fue crear como otro tipo de scriptable object, que yo le llamo un mundo o un world. Y este mundo contiene varios cuartos. Entonces, por ejemplo, aquí está. Esto contiene varios cuartos. Y incluso mismo si yo abro esto, yo puedo modificar la data del cuarto. Pero también lo que tiene, por ejemplo, es que tiene este botón que me permite cargar los cuartos en el build settings. Entonces yo puedo hacer esto. Y ya en el build settings se han cargado toditos los cuartos que le pertenecen a ese mundo. Entonces eso ya me ayuda a la hora que quiera hacer pruebas, ¿no? Quiero mencionarles eso. Algo más que me estoy olvidando. No, eso. Y aparte, básicamente eso. Hay varias cosas que se pueden hacer, ¿verdad? O sea, ya me podría explayar con ello. Porque, pucha, ya pero ya creo que sería ya irme muy largo ya. Todos los objetos que pongas en esto, que cargas en memoria. En retrospectiva es obvio porque ¿qué te refieres? ¿Que tú pensabas que no se actualizaban? ¿O que se perdían los cambios que haces en un scriptable? Sí, se escucha. Uh-huh. Claro. Claro, sí. Bueno, claro, en ese caso, punto, no sé, de repente sería mejor que en el scriptable se guarde una referencia o una ruta a la fuente, ¿no? Interesante. Bueno, un último, ¿qué más? Bueno, esto ya es un poco más avanzado de repente, pero si les interesa como que aprender ese tipo de cosas, o sea, hay documentación de Unity para hacer esto, y es muy buena. En el caso de las herramientas que yo tengo aquí, que ustedes están viendo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en este caso yo tengo un mundo que es un scriptable object, y este scriptable object tiene un arreglo de otros scriptable object que son los cuartos, pero yo puedo abrirlo y modificar el scriptable object del cuarto aquí mismo. ¿Ya? Esto lo puede hacer porque he estado haciendo una herramienta que ya es de Asset Store, que se llama Odin, que ya lo digo, ya es, si quieres llevar esto ya así, realmente tomarlo en serio y usarlo para proyectos reales, o sea, mejor dicho, proyectos que quieras hacer producción o consideres que son grandes, yo les recomendaría bastante esta herramienta porque es muy, muy útil, de verdad. Es bien útil y ayuda un montón para que el scripting de editor sea más simple. Porque si bien puedes hacer estas cosas con el sistema de Unity normal, con Odin puedes hacerlo mucho más rápido y es mucho más intuitivo y puedes hacer más cosas. O sea, ojo, si no les voy a meter es pagado, cuesta $55, pero o sea, si lo vas a tomar en serio de hacer herramientas para proyectos de producción, lo vale, la verdad. ¿No? Por ejemplo, pienso que lo vale porque te ayuda un montón, porque es como que, por ejemplo, para dibujar un cuarto, si quiero dibujar este cuarto, lo único que tengo que hacer es tener la clase del scriptable object y añadirle atributos a cada variable. Y ya con eso se modifica solito.
¿no? Entonces es mucho más fácil que estar teniendo que programar en el editor, porque en el editor siempre tienes que programar un script extra que dibuje la ventana y otro script extra que de repente redibuje el inspector. Entonces, o sea, no es que no se pueda, pero el login te ayuda bastante. Te ahorra trabajo, básicamente. Ponte esto de acá que hice de visualizar todos los cuartos. Literal es una clase que ya te viene implementada. Lo único que tú le tienes que hacer al loading es decirle cuál es el tipo de scriptable object que quieres que lea y la ruta donde quieres que tome en cuenta, ¿no? Y con eso ya te dibuja así, incluso lo puedo comprimir en grupos. Entonces es bien útil. Cosas así. Entonces, ya esto ya depende de cada uno, ¿no? Así. Pero sí, tiene una curva de aprendizaje un poco alta, porque sí tienes que dedicar algo de tiempo para aprender a usarlo, pero cuando lo aprendas a usar, le puedes sacar bastante provecho. Y eso es todo. Ya con esto termino mi charla, porque si no voy a empezar a balbucear.